Buenas noches, mi gente, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Aquí me encuentro con un invitado, ya mismo se los presento. Eh, Tenía planeado hacer esto desde hace un tiempo. Lo que pasa es que no he tenido el espacio de cómo hacerlo. Sin embargo, me topé con esta oportunidad, el cual no pude rechazar. Y es de mezclar lo que es este concepto, lo que es el canal de gaming con podcast y así traer un poquito de entretenimiento, ¿verdad? Para todo el mundo. Eh, para quien no le gusta el podcast y a quien no le gusta pues, lo que era. Y sobre todo el gaming. Eh, no me considero para nada profesional, por eso es que juego un poquito de todo, retro, de todo. Simplemente para el gusto de todo el mundo. Sin embargo, hoy tengo este invitado especial, el cual lo conozco personalmente, pero quiero conocer más de su carrera y quiero que ustedes también lo conozcan, porque realmente de una manera u otra sí está poniendo el nombre de Puerto Rico fuera del país, donde realmente pues, pertenece estar para que vean qué tan grandes somos. Eh, Déjame ponerlo por aquí. ¿Ustedes saben estar listos? Sí, Bueno, mi gente, con ustedes tengo a César Rosa, mejor conocido como en la área del gaming, y King. Dímelo, César, ¿cómo estás? todo bien y tu mano. Buenas noches a ti y a los que nos están viendo. Pues, estoy bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Te pregunto, vamos a empezar. Mira, yo quiero que tú me digas quién es César. Pues César es un chico que le gusta mucho los juegos desde siempre. Tú puedes ser testigo de eso. Cuando en el salón mismo, antes de que empezara la clase, nos poníamos a jugar el juego en el celular. O cuando nos reuníamos entre amistades, también jugábamos mucho los juegos. Era una manera de nosotros, pues, siempre compartir. Eh, Soy estudiante graduado también del Colegio de Mayagüez. Hice un bachillerato allí en ciencia política y también me gradué de maestría de administración pública. Eso fue en Río Piedras este mismo año. Y en general, pues una persona alegre que siempre le gusta como que estar investigando, haciendo cosas nuevas. Y los juegos, pues, es una de esas cosas. Literalmente, mano, yo puedo dar fe de eso, porque tú has sido un tipo competitivo. Eh, Ujú. Conozco lo poco que conozco, ¿verdad? Estuviste en badminton, como tú dijiste, Sí. en la escuela, cuando jugábamos en el celular, lo que sea, tú estuviste en el top de Jetpack Joyride, loco. Que, Ah, que, ¿te un, que, acuerdas un- de eso? que un juego móvil. Y aún así estuviste en el top. Y cuando yo sé, cuando tú propones algo, lo logras y como que no te quita. Incluso lo mismo con el ajedrez o con, pues, como lo que dije, con badminton. ¿Por qué eres de ese tipo de persona? O sea, ¿qué es lo que te apasiona? Pues eso va desde bien atrás, desde que yo era bien nene. Cuando yo iba a la casa del primo mío, que me lleva como 16 años, él se reunía con los panas a jugar Smash, el de Wii. Sí, el de Brawl. Y él me invitaba a jugar con él y yo jugaba y le ganaba a todo el mundo excepto a él, yo siendo chiquito. Y siempre he tenido como que ese espíritu competitivo en los juegos y en los deportes también. Cuando hacía deporte, pues siempre quería como que dar lo mejor, estar en las prácticas constantemente. Y siempre he tenido la capacidad de ser consistente en lo que hago. Como que no dejarlo a un lado, no perderle el entusiasmo. Y yo creo que eso es algo que a mí siempre me ha ayudado a mejorar en las cosas. Porque es cuestión de hacer algo mucho tiempo, pues se convierte ya como que, por decirlo así, en un instinto, en algo que te sale natural. Y eso es lo que te ayuda a ser bueno. Básicamente es lo que haga.
fin y al cabo. ¿Tú le ganaste a tu primo? Sí, después cuando crecí le terminé ganando. Un poquito más. Me tardé, pero le gané, porque él también jugaba bien. ¿Cómo, o sea, en la carrera de deporte, que tuviste un camino de deporte en el badminton, ¿a qué edad fue eso? Yo empecé a los 10 años, allí al lado de Antonio Vadillo, que eso fue en San Antonio, Aguadilla. Y me tardé hasta los 17 años. Y tuve 7 años compitiendo. Fue porque mi mamá, pues cuando uno es chiquito, nos intentan de llevar por ciertos caminos, ciertos deportes, por así decirlo. Y el badminton fue, yo diría que mi segundo, porque primero me trataron de hacer correr. Yo era bueno corriendo distancias cortas, pero resistencia no tenía. Eso fue cuando más chiquito. Después cuando yo estuve en badminton, pues desarrollé estamina, desarrollé otras disciplinas que hay que tener en el deporte, como que tú sabes, tienes que constantemente estar manteniendo el cuerpo al día, comer cosas que no debes de comer, pues están descartadas. Eh, También tener la capacidad de hacerle caso a tu coach, a tu entrenador, eso fue bien importante, tú sabes, tienes que desarrollar un tipo de obediencia a la persona que sabe más que tú en el deporte, eso es súper importante. Tú no puedes seguir tu camino, especialmente cuando tú eres un novato, estás aprendiendo. Y eso fue lo que me gustó mucho de badminton, como que podía ser guiado a través de un maestro y a la misma vez pues podía mantenerme activo, me gustaba compartir con mis amigos en el deporte y la adrenalina. Eso es algo que las otras cosas que he hecho pues no se comparan con el deporte. La adrenalina que tú sientes en el deporte cuando tú estás en ese momento de tensión, de ejercicio, de, de gastar tu estamina, pues es algo bien único en el deporte. Yo he hecho otras cosas, pero el badminton en ese aspecto pues me dio la sensación que los deportistas pues tienen, a diferencia de los esports y el ajedrez. Ah, no. Tú dices, esa adrenalina. Yo no llegué a jugar lo que es el baloncesto a nivel competitivo, pero sí te puedo entender porque realmente me gusta el baloncesto, aunque soy un bacalao, pero me gusta y esa tensión de querer ganarle al otro equipo y uno enojarse, pues yo creo que te hace mejor, ¿no? O más competitivo, que fue que es lo que estamos hablando de esto. Lo que se genera, ser competitivo en este deporte, en estos juegos y ser mejor que cualquier otra persona, no por el hecho de ser malo, sino de querer uno mejorar Ujú. y querer sentirse bien con uno mismo. Exacto. Te Sí, sí, pregunto, claro. Ujú. ¿qué tú consideras, verdad, que necesita el deporte aquí en Puerto Rico? Ya que tú jugaste, ¿verdad? Ya mismo vamos a tocar el tema de los videojuegos, que es un tema aparte, pero ya que Sí. tuviste una mini carrera en el badminton, pues entonces, ¿qué tú consideras que necesita el deporte aquí en Puerto Rico? Necesita, en cuestión de las federaciones, a nivel de federación, o sea, de las personas que organizan el deporte a nivel nacional y a nivel distrital, necesita personas con mucho compromiso y que manejen los fondos que se le otorgan de manera eficiente. Porque tú puedes tener un deporte como el badminton, por ejemplo, que era un deporte que nosotros tuvimos muchos buenos prospectos en un momento dado, especialmente en esa época del 2010, cuando estuvieron los Juegos Centroamericanos en Mayagüez. O sea, Puerto Rico tenía un equipazo de badminton. Si esos jugadores hubiesen recibido un poquito de más de apoyo del Comité Olímpico, yo te aseguro que nosotros hubiésemos tenido una Adriana de badminton que su nombre era Danicha Santana. Y también había un muchacho que se llamaba Leandro Román. Dos buenos prospectos, pero lamentablemente por lo que te dije, en cuestión de la organización yo diría que afectó un poco a nivel federativo. Y lo otro es fondos, o sea, tú no puedes asignarle unos fondos mínimos a un ciclo olímpico de los atletas y esperar que con eso pues
nosotros tengamos muchos buenos prospectos. Eso siempre ha sido un problema del deporte aquí, que la asignación pues ha disminuido. Pero yo te diría que esas dos cosas son bien importantes. Ah, y una tercera que yo creo que lo he llegado a escuchar del baloncesto. Recientemente ellos están volviendo como que a innovar los programas de baloncesto juvenil. Porque pues yo creo que así fue como empezó Barea, que Barea empezó en las ligas pequeñas y de ahí tuvo su desarrollo y explotó. Entonces tener esos programas al día en todos los deportes, no solamente en los deportes principales que son baloncesto, boxeo, pelota, llevarlo a otros deportes sería básicamente súper importante para que el deporte aquí pues mejore. Esto es un factor, hermano, pero tú sabes lo que a veces me molesta, ahora que tocaste el tema de baloncesto. Yo pienso que es bien importante tener disciplina, porque yo he visto a estos chamaquitos, yo sé que tú lo has visto, que Ujú. tienen un ego súper trepado y por no querer hacer lo que tú dijiste mencionaste ahorita, hacerle caso al coach, al entrenador, o tener esa rutina de entrenamiento, dedicarse al deporte, y ese ego de quererse ser número uno y dame la bola a mí más nada, pues, te lo duro, mano. Yo me molesta porque yo sé que soy un bacalao y yo veo a esta gente con talento y los desperdician en boberías, en cosas de que realmente ellos pueden llegar a ser lejos, pero sus actitudes no los permiten. Incluso hemos visto Sí, superestrellas en el baloncesto con ese comportamiento y no llegan lejos. te la doy ahí también. Y conozco, eso no solamente afecta en el deporte, afecta también en los juegos. Yo tuve la oportunidad de verlo en deporte, pero en donde más lo he visto, porque pues he estado más tiempo como que activo, ha sido en los juegos. Como que las personas, cuando tú eres alguien que está aprendiendo sobre un deporte o una disciplina, tú tienes que entender que tú eres un estudiante. Y un estudiante tiene que ser humilde, abierto a crítica y abierto a nuevas formas de aprendizaje. Y tú solo no lo vas a lograr. O sea, tú creyendo que tú sabes, te comes el mundo por delante y que tú tienes la respuesta de todo, pues así no es que funciona. Y en baloncesto lo, lo vi con un solo jugador. Yo no soy muy conocedor del baloncesto, pero siempre que yo me sentaba a ver los juegos de FIBA, que como tal, pues ya tú sabes, a nivel internacional, mi país me decía, Arroyo, Carlos Arroyo, si Carlos Arroyo hubiese mejorado su temperamento, hubiese tenido más oportunidades en la NBA. Ese es el ejemplo que siempre más me viene a la mente, pero yo sé que eso es algo que pasa con muchos atletas. Eso pasa con muchos atletas. Y si queremos hablar de un nivel más allá, incluso de estrella, si te digo de Iverson, que es la historia creo que más famosa en cuestión de tener un comportamiento arrogante. O sea, a ti te están pagando millones. No solo eso, como que peleas porque te invitaron a una práctica y no fuiste a una práctica del equipo y, ¿me entiendes? Eso es Ujú. parte de mejoramiento. Sí, pero básicamente una de las cosas que todo el mundo sabe, le gusta o no le guste o no el personaje de LeBron James, que eso yo me acuerdo que siempre fue un debate cuando estábamos en la high, estaban los haters de LeBron, yo creo todavía, estaban los haters de LeBron y estaban los que no odiaban a LeBron, pero todo el mundo tiene que respetar la consistencia de entrenamiento que un jugador como LeBron y también como Kobe, que yo he visto documentales de Kobe, que Kobe decían que estaba ya por la madrugada, por la mañana en la cancha, mientras otros jugadores pues no tenían ese nivel. Y eso yo creo que es lo que separa a las leyendas de los buenos jugadores. Porque tú sabes que siempre van a haber jugadores brutales, pero siempre están las leyendas. Y las leyendas a veces no se trata tanto de tú tener un talento innato. Sí es importante, eso es súper importante también, pero la disciplina, loco, la disciplina y básicamente si alguien tiene una buena crítica o un buen consejo, tú seguirlo, en verdad. Yo creo que tú dijiste la palabra clave y la palabra clave es disciplina, mano. Ujú. La disciplina te va a llevar a todo eso. Anyway, si nos quedamos hablando de baloncesto, podemos estar hablando 4 horas aquí. Pero yo Sí, quiero sí, sí. saber,
¿cuál fue tu primer videojuego, mano? Para tocar entonces el tema a lo que venimos. ¿Cuál fue tu primer videojuego? ¿Qué consola fue? ¿Qué recuerdas? Mi primer videojuego, mi primera consola fue el Nintendo 64. Eh, no fue personal, no fue que era mía, pero sí fue la consola con la cual yo me crié. Y esa consola no era ni de mi generación, se supone que yo fuera GameCube. Pero el Nintendo 64 siempre estuvo en casa por mi hermana, que a mi hermana le encantaban los juegos también. Después cuando creció le perdí un poquito el amor, pero fue el Nintendo 64 y me acuerdo que Mario Kart 64 lo más seguro fue el juego que más temprano se registra en mis recuerdos. Eh, el Nintendo 64 siempre va a guardar un recuerdo bien especial en mi corazón porque de ahí salió Smash, de ahí sale Smash que se desarrolla lo que hoy día es el Smash moderno. De ahí sale GoldenEye, que básicamente si a ti te gusta Call of Duty, pues se lo debe a GoldenEye. Hay muchos juegos que salen del Nintendo 64, que por cierto fue la primera consola en innovar juegos de 3D, tridimensionales. Así que esa es mi consola favorita básicamente, o quizás mi segunda favorita y mi primer juego Mario Kart 64, te puedo decir. Ya que yo nunca llegué a jugar ese Mario Kart. No, es, es como que bien te va a sacar por el techo. Yo no llegué a Si jugar lo ese ves Mario como Kart. Si mi primer Mario Kart, no, no recuerdo, mano. Fue el de Super Nintendo, yo diría. Que mi hermano tenía Super Nintendo y tenía esos Mario Kart. Pero si te digo así, mi primera consola como tal y mi primer juego fue Pokémon. En un Game Boy Color, color violeta. Ok. Fue mi primera consolita y realmente yo creo que de ahí nace el amor mío por Pokémon, mano. No sé si a ti te gusta. Era algo que Sí, también discutíamos. Yo te decía que tú dices que era un juego fácil, yo te decía que era un juego bien competitivo y lo sigue siendo. Yo sigo las lo sigue. finales, es difícil. Cada Sí, lo vez, que pasa es que yo no sabía que tenía una escena competitiva, pero ahora lo respeto mucho. bueno, es que no es coger y darle taco, el taco, el taco, o sea, va más allá, pero Ujú. eso es lo bueno. Sí. Ya hablamos de No, que, ajá, yo tuve un Game Boy Color violetita también, qué casualidad, y tenía Pokémon Blue. Y a mí me encanta Pokémon. Yo solamente jugué hasta Ruby, pero recientemente volví a jugar la versión de Game Boy Advance de Pokémon Red, porque mi esposa no lo había jugado y lo jugamos y lo pasamos. no sé si viste, mano, yo tenía un stream reciente del Nuzlocke Channel, no sé si sabes al tanto lo que es el Nuzlocke. No. Mano, pues el Nuzlocke es prácticamente, si te matan un Pokémon, literalmente te lo mataron, no lo puedes volver a usar. Y solamente puedes capturar un Pokémon por área. Y yo me tiré eso con un randomizer. Es decir, que Brock pues, ya no era normalmente de piedra, tenía otras cosas. So, hice ese run. Fue un run bastante decente. Se me perdieron un montón de Pokémon. No sé si los viste en la página, están ahí los posts. Me llegaron a matar un Blasto y hice un montón de cosas. La cuestión fue que en verdad me lo disfruté mucho y pienso hacer más de eso, mano. Pero si quieres estar pendiente y compartirlo con tu esposa, lo puedes hacer también. Sí, sí, bueno, yo me preguntaba, porque yo vi una foto que tú te despedías de un Pokémon y yo dije como que, ajá, ¿será que lo cambió por otro? No, Pero mano, normal, me lo mataron. No podía volverlo a usar. no sabía, no sabía. Es que como no sabía ese formato de jugar, pues yo dije, ah, mira, lo cambió. Yo a veces sufro también cuando cambio un Pokémon por otro y fue que literalmente se murió. Dios. Mira, Pero me interesa, lo voy a estar más pendiente. te pregunto. Me hablaste de que, ¿verdad? De que Mario Kart, Nintendo 64 fueron como tus primeros juegos o primeras consolas. Pero Mm. el César de hoy, ¿qué le gusta jugar? Además de Smash, obviamente. Pero ¿qué te gusta? Si si te digo la verdad, el juego reciente que más me ha gustado y se convirtió en mi juego favorito es Terraria. Eh, Terraria es un juego que se parece a Minecraft en el sentido de que tú construyes, tú exploras, creas armamento y creas armas, pero es
2D, es de lado, no es como Minecraft que es tridimensional. Ok. Y ahora mismo también he jugado muchos juegos de... Es que yo no he pasado la nueva consola, básicamente. Yo no he pasado al PlayStation 5, yo no he pasado al Xbox. Así que yo me he quedado jugando juegos de Switch. Entre ellos Celeste, que no sé si lo has llegado a jugar, es un juego... Es bien básico, tú brincas, dacheas, te pegas a las paredes. Es 2D también. Y juegos de Mario, juegos de Zelda, jugué Mario Odyssey, súper buen juego, o sea, que no haya jugado Mario Odyssey. Sí, yo sé que cuando escuchan Mario piensan que es lo mismo de siempre, pero Mario Odyssey hizo todo lo que Mario hace, perfecto, un juego. Así que vale la pena jugarlo si no le has dado la oportunidad. Y me encuentro jugando juegos retro. Tengo un SNES Mini, que eso fue una consola que Nintendo sacó, creo que fue para el 2017, por ahí, 2018. Y aprovechando jugando juegos de Super Nintendo que nunca tuve la oportunidad de jugar, pero como muchos de los panas de la escena de Smash me empezaron a decir que el Super Nintendo era buena consola, pues le empecé a dar la oportunidad al Super Nintendo y evidentemente, en mi opinión, es la mejor consola que hayan hecho. Pero esa es mi opinión. Ya puedo entender, porque obviamente es que es imposible comparar obviamente un Super Nintendo con un PlayStation 5, es injusto. La tecnología es Ujú. sumamente diferente. Sí, Y yo pienso también que la nostalgia tiene que ver, pero los juegos de Super Nintendo también estaban duros, no eran juegos bacalaitos, o sea, eran juegos que tú dices estaban duros y los puedes jugar hoy en día así, normal. Incluso no veo que era, alguien comentó que dijo que tú eres una persona que prefiere los clásicos, que te has quedado con los clásicos. Y yo sí. puedo estar relate, mano, porque es que hay muchos juegos batatas que hoy en día yo no los juego y no me llaman la atención. Eh, yo creo que si tú le das a cualquier persona en esta época que juegue a Link to the Past de Super Nintendo, te van a preguntar si eso es un indie game que se hizo el año pasado. Y es un juego de Super Nintendo, así de adelantado estaba para su época. Y una de las cosas que yo admiro de las consolas retro, especialmente del Super Nintendo, es que los creadores explotaron las herramientas que tenían al máximo nivel. Tú sabes, tenían componentes distintos con los que ellos podían crear tracks de música, con los que ellos podían bregar para crear los escenarios. Muchas veces ellos tenían que estar, si ellos te pintaban algo, básicamente te hacían un modelo de algo, ellos tenían que pasar un día completo bregando eso. Así que era bien distinto la manera en que se hacen los juegos de antes con los de el presente. Y simplemente tú lo tienes que ver como un producto del tiempo. No lo vas a poder comparar con el PlayStation 5 porque van a haber muchas mejores herramientas para hacer el juego con más capacidades, que el personaje pueda hacer distintas cosas y que el jugador también pueda a- hacer distintos comandos. Pero cuando tú lo pones en el contexto de época, estuvo brutal. Está brutal. Literalmente sigue estando brutal, mano, lo que tú dijiste, mano, las músicas de esos juegos. ¿Qué tú me dices, mano? Por ejemplo, adelantándolo un poco más Nintendo al Super Nintendo, ¿qué tú me dices de la música de Ocarina of Time, brother? De Nintendo La, 64, de Zelda. Brutal. brutal. Todavía a veces yo tengo un playlist random que tiene música de todo tipo, no solamente de juegos. Y me sale la música del templo de agua cuando tú tocas la ocarina. Ujú. O sea, ese juego tiene tantas buenas canciones. El intro de ese juego te da un golpe, te da un baje campo de nostalgia. Cuando tú prendes ese juego, eso, tú piensas que estás otra vez cuando chiquito. Sin relajo ninguno, yo he pasado ese juego más como unas 7 veces. O sea, sin vacilar. Yo he pasado ese juego como 7 veces. Desde el 3DS hasta en la misma consola o emuladores. O sea, lo he pasado un par de veces. Es un tremendo juego, o sea, es una obra maestra de los videojuegos. Yo te diría que si yo te puedo decir de otro juego de,
de ese nivel, pues si pones el PlayStation 1, Final Fantasy 7. Ese es como que mi segundo juego favorito. Que le hicieron un remake los otros días para el PlayStation 5, PlayStation 4 también. Que lo tengo ahí, que un pana me lo prestó, que estoy por jugarlo, para ponerme al día con un juego de esta generación. Y es un remake de un juego de PlayStation 1. Qué casualidad. Yo personalmente no lo he jugado, porque no es mi tipo de juego. Ok. Pero, pues por eso hay juegos RPG, hay juegos first person, y hay juegos de todo, pero realmente yo no me considero una persona que juega RPG. Anyway, Ok. Ujú. fuera de los videojuegos, ¿tú tienes algún otro hobby? ¿Algún otro pasatiempo? ¿Algo que hagas? Me gusta ver anime. Me gusta ver deporte. Por ejemplo, estaba bien pendiente a una pelea de UFC de Charles Oliveira contra Islam Makhachev, Hoy. que fue hoy mismo. Sí, fue hoy mismo. Que ganó Islam Makhachev. Pues ese es el deporte como que le he prestado mucha atención últimamente. También sigo a las muchachas de tenis de mesa, por ejemplo, cuando lo ponen por ahí, Adriana Díaz va a competir, pues trato de asistir a la transmisión. Eh, Estoy al día con atletismo un poquito, pero siempre es como que en el contexto nacional, cuando va a competir Jasmine Camacho, creo que se llama, pues ahí sintonizo. También leer, me gusta leer. Tengo ahí un par de libritos, una mini librería. Ah, no. So, prácticamente tú eres un amante del deporte, ¿sabes? Desde pequeño. Ujú. Porque prácticamente si tu hobby es estar al día, además de leer el libro que tú mencionaste, estar con el deporte, pues es un amante de deporte. ¿No juegas juegos Sí, de a mí me... deporte? No, no juego juegos de deporte. Ahí viene lo raro. Si tú me pones FIFA, pones NBA 2K, yo no te voy a tocar ese juego. No me va a gustar. Jugarlo en vida real, te lo acepto. Porque pues ahí ya es distinto. Pero los juegos nunca me han gustado de deporte. Pero yo soy amante del deporte 100%. Siempre que yo veo que hay una buena noticia del deporte, a mí me encanta, me alegra. Es una manera de crear unidad en el país. Siempre que pasa algo bueno en el deporte, no importa si hay distintas maneras de pensar, eh, todo el mundo se une. Eso es lo bonito del deporte, que crea unidad y crea un ambiente de competencia, la mayoría de las veces pues sano. No te voy a decir que no se saltan a puños en los juegos del BCN, pero pues eso es cuestión de que también el deporte trae Emociones. distintos tipos de emociones. Mano, es, a mí me da risa porque tienes razón, mano. O sea, literalmente se llegan a dar puño y patada, pero yo considero como amor al deporte también, ¿me entiendes? Como que Mm, a pesar de que los personajes, pues ninguno de los dos equipos quieren perder. sí, y si hay apuestas, pues Ah, bueno, pues, supone que ellos no apuesten, pero yo no sé, ¿sabes? siempre pasa por debajo de la mesa, tú Eh, sabes, eh, entre la gente. Pero el deporte también fue algo que mi padre me inculcó. Como que mi padre siempre le gustó los deportes y siempre me apoyó. Cuando yo hacía algo en deporte, él siempre estaba muy pendiente a eso. Mi mamá era en el lado más de lo académico y mi padre era más en el lado de deporte, que él siempre fue un fan del equipo nacional de baloncesto. Como te dije al comienzo, él y yo nos sentábamos a ver los juegos. Y también voleibol, en un momento dado el voleibol seguí la carrera de Piqui Soto. Cuando yo me acuerdo que mi país me dijo en el Mundial del 2007 creo que fue que Piqui Soto fue el mejor anotador. Mi país estuvo hablando de eso por un montón de tiempo, como si Piqui Soto fuera un familiar de nosotros. Sí, Mira, dímelo, dímelo. volviendo a la consola de Nintendo 64 que tú mencionaste que ahí salió el primer Smash. Si no me equivoco fue Sí. Melee, ¿no?
No, fue Smash 64, Super Smash Brothers. Se llamaba Super Smash Brothers y ya. Y ya, pelado. ¿Cuál fue Sí, Melee de GameCube? sí, GameCube. Ok, pues te pregunto entonces. Mm. ¿Cuál fue tu primer Smash? ¿Fue el de 64 o cuál fue el primer Smash que tú dijiste, entonces yo quiero jugarle este juego? ¿Cuál fue tu primer Smash? Mi primer Smash así, fuera de lo competitivo, fue el 64, el de Nintendo 64. Ahí fue que yo dije, wow, ¿qué hacen todos estos personajes? Eso es lo que hace Smash brutal. Personajes de distintos juegos del universo de Nintendo se ponen en un juego a saltarse a puño, con todo lo que tú ves en su juego. Pues, ese es el appeal de Smash, lo que atrae a la gente a jugar Smash, que si por ejemplo a ti te gusta Zelda, pues tienes a Link ahí, tienes a Zelda, tienes a Ganondorf. Si te gusta Donkey Kong, pues los tienes también. Y eso fue lo que me llamó la atención mucho cuando chiquito, y también que era un juego que tiene mucha libertad. Normalmente los juegos tradicionales de pelea, tú puedes brincar, cubrirte, atacar. Pero en Smash tú tienes un ledge, tienes un sitio en donde tú puedes arreguindarte. Si de a ti te tumban fuera del escenario, el escenario no es algo estático. O sea, hay peleas en el aire, afuera del stage. Y también hay peleas por los cielos, o sea, por arriba. Smash es un juego bien diverso. Entonces, cuando yo vi que ese juego tenía todo eso, también tenía distintas opciones defensivas, como que tú puedes rolear. Yo dije, wow, este juego está brutal. Y obviamente, cuando siguieron saliendo, pues todo el mundo estaba emocionado porque sabía que era un tipo de multiverso, ¿cómo te digo? Era un universo estilo Marvel, que tú sabes que se han unido de distintos superhéroes a una sola película, como lo fue los Avengers. Pues Smash hizo eso en el mundo de los videojuegos. Smash empezó a unir personajes de todos los juegos de Nintendo en un solo juego. Y eso es lo que me atrajo del juego bien brutal. A todo el mundo. Sé que tú también has jugado a Smash. Incluso no solamente del mundo de Nintendo, porque hasta Steve está ahí, ¿sabes? De Sí, Minecraft. sí, Y ahora ya han pasado a más allá. en lo personal a mí me gusta Steve, ¿sabes? Yo no sé, mano, a mí me gusta como ese personaje. En Smash. Sí, mano, soy un bacalao con él, pero me gusta porque saca el cajito ese que bueno, no sé, mano, me gusta. O sea, que es el trencito ese me gusta. Está bien puerco, ese es uno de los mejores personajes del juego. Pues, el, yo ni sé usarlo, loco. Yo me quedo con un Link o Pokémon Trainer, porque Charizard está bien duro. Está bien, son buenos también. Tienen buenos gustos. Verá, entonces, ese juego te llamó la atención por todos los personajes que estaban juntos, como tú dijiste, prácticamente un metaverso de todos los personajes de Nintendo y ahora de los que no son de Nintendo. So, Ujú. ¿cuándo, verdad, tú te diste cuenta como que, diantre, yo le meto a este juego? Yo creo que yo puedo llevar esto a un nivel competitivo. Yo nunca tuve la intención de jugar Smash a nivel competitivo. Todo pasó. Primero, pues yo siempre que jugaba con mis amistades, pues tendía a ser el mejor. Eh, siempre fue así en Smash. Solamente en Brawl, que había un personaje que se llamaba Meta Knight, que literalmente todo el mundo que lo usara, pues era bueno. Así de superior era ese personaje a todos los demás personajes. Pues como en ese juego yo usaba el peor personaje del juego, que era Link, pues no, no le podía ganar a un muchacho. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en mi segundo año, primer año de universidad, creo que fue primer año, que eso fue en Cora, en la Universidad de Puerto Rico, en Aguadilla, pues yo juego con un muchacho que él sí ya llegaba a competir en ciertas competencias, pero por internet, online. Y cuando sale el Smash de Wii U, él y yo pues jugamos un montón. Él era mejor que yo, era muy bueno. O sea, en un momento él fue hasta el mejor jugador de Puerto Rico. Es de San Sebastián, es uno de mis mejores amigos, se llama Ken Mercado. Él
fue el que me dijo básicamente que empezáramos a ir a torneos, empezáramos a competir. Entonces nos fuimos a explorar los torneos. Nuestro primer torneo fue en el colegio de Mayagüez, que se anunció por Facebook. De Facebook fue que llegamos a contactar a quien organizaba el evento y competimos. Los dos quedamos 25 en ese momento de 50, no, de 61 jugadores. Y luego de ahí, loco, nos empezamos a tirar en nuestros carros a torneos. Hubo un torneo, nuestro segundo torneo fue en la casa de un muchacho en Bayamón. Nosotros no sabíamos, no conocíamos al muchacho ni nada, pero era una persona conocida en la comunidad y tiraron un torneo ahí. Y cogimos una fiebre que empezamos a tratar de ir a todos y rápidamente mejoramos. O sea, ya en nuestro segundo torneo, el amigo mío llegó segundo, yo llegué quinto y empezamos a ganar a jugadores que llevaban un montón de tiempo y poco a poco como que decidimos seguir participando y seguir mejorando y eso se convirtió en algo como que bien importante para nosotros porque llegamos hasta viajar fuera del país rápido. Ese mismo año que nosotros empezamos llegamos a viajar a Las Vegas y todos juntos. Era la primera vez de él viajando fuera de Puerto Rico, que fue algo como que nos abrió la puerta para conocer a distintas personas también. Que Smash no solamente como que tú juegas con las personas y ya, las personas con las cuales tú juegas después se convierten como que en amigos tuyos y comparten fuera de eso. ¿Tú consideras que una comunidad, o sea, todo juego Sí. competitivo, yo considero, ¿verdad? La pregunta es como, ¿tú consideras que esto es una comunidad tóxica? Porque, por ejemplo, Ah, volviendo, el ambiente de Call of Duty es tóxico, loco, es tóxico. Incluso, me dijiste que no jugaban NBA 2K, yo lo juego, y no lo juego a nivel competitivo, pero esa gente en los lobbies hacen un trash talk y la comunidad es tóxica. Entonces, la comunidad de Smash, ¿tú consideras que es una comunidad tóxica? no, la comunidad de Smash no. Por lo menos cuando yo empecé, a mí me cayó un poco de hate porque yo empecé a ser bueno rápido. Y siempre en las competencias tú sabes que hay rivalidades. Ujú. Pero ahora mismo en esta etapa yo diría que no es tóxica para nada, al revés, es bastante welcoming para todo el mundo que quiere empezar a jugar. Y sí tiene sus personalidades, o sea, tiene personas que pues tienden a ser orgullosas, pero nunca se van a poner a hablarte mierda. Nunca se van a poner a decir que tú eres una basura, que tú ni sueñes que me vas a ganar. Cosas así como en Call of Duty. O sea, yo me acuerdo de los lobbies de Call of Duty. En Call of Duty tú tenías que aguantar presión. O si no, te tenías que mutear o algo, pero en Call of Duty te hacían canto. Te critican desde tu país hasta ti. O sea, es violento. Tu color de piel, tu país, tu acento, tu maíz se van a quedar ahí también siempre. El hijo de Sí, uno, sí. claro, no, no, Call of Duty, acho, no, mano, Call of Duty es bien tóxico. Siempre era gracioso cuando tú sabes que si tú pierdes, el juego está cerrado, vamos a suponer, está 3-3 en un Search and Destroy en Call of Ajá. Duty. Prepárate que cuando ese juego se acabe, si tú perdiste, al final del juego, ya no se hace, creo que en el Call of Duty último la persona se tiene que quedar en Warzone, la persona se tiene que quedar al final si te quiere escuchar. Pero antes, para tú pasar al otro juego, al lobby, tú tenías que escuchar todo lo que te iban a decir. Sí. So, ahí ya tú sabes porque los controles se rompían, conocí mucha gente que embarataba los controles. Es que, mano, Call of Duty no se van. Call of Duty es así, incluso ahora, no sé si llegaste a jugar los recientes, pero hay un deathcom que cuando tú matas a un enemigo, literalmente te deja escuchar a esa persona por quizás 2, 3 segundos. Brother, y te insultan, una cosa brutal por tú matar a alguien. Está bien que uno se molesta, pero ellos se van en lo personal. Sí, sí, Y sí. me incluyo, porque también a veces me voy en lo personal. No te hagas el Exacto, santo. mano, no, Todos no. sabemos Yo soy parte de la comunidad tóxica.
Siempre pasa, es que Call of Duty, esa fue la cultura que nos inculcaron. Como que siempre, desde unos chamaquitos, yo lo jugué, por ejemplo, desde grado 10. Yo estaba bien metido en Modern Warfare 2 y después fue Black Ops. Pero para contestarte la pregunta, la comunidad de Smash es muy buena, en mi opinión. Eh, sí, van a decir alguna gente, claro, porque tú eres el número uno, pues nadie te va a hablar. En general, la mayoría de las personas que yo, básicamente todas las personas que yo conozco, eh, nunca se han quejado porque les hablen mierda en torneos ni nada. O sea, es una comunidad que es bien segura en ese aspecto. Mano, me están diciendo en los comments que si en Call of Duty tú no peleas con el enemigo, mínimo te enredas con tu pana. Porque lo mataron, porque no hizo esto, pero algo va a pasar. Mano, pero por lo menos, ¿verdad? Me alegro que por lo menos no sea tan tóxica la comunidad de Smash. So, me hablaste de Kene. Kene, Ujú, ustedes juegan en pareja, ya no juegan en ujú. pareja. Eh, ¿Cómo es eso? Sí, Kenneth y yo siempre hemos sido parejas de doble. Smash se puede jugar 2 para 2, porque eso es otra cosa de Smash como FGC. FGC es Fighting Game Community. ¿Sí? Los juegos de pelea. Pues Smash se puede jugar de 4. Lo más importante, el evento más importante siempre son los 1 para 1. Pero hay eventos por el lado, los side events, que son dobles. Y él y yo siempre hemos jugado doble. Desde el 2015 hasta el día de hoy nosotros jugamos cuando vamos a los torneos. Él no está tan activo ya, pero como quiera, siempre que hay un torneo grande, pues yo le digo y jugamos siempre. Y desde el 2015, que fue nuestro primer año competitivo, nosotros fuimos campeones de Puerto Rico en doble. O sea, nosotros siempre hemos sido los campeones de Puerto Rico en doble. So, tú y él como pareja son los número uno como tal en Puerto Rico. Sí, siempre hemos tenido sinergia, siempre nos entendemos. Siempre si él va a tomar una decisión o si él está en peligro, a veces hasta sin hablarnos, sabemos lo que tenemos que hacer, como que entendemos cuáles son nuestros hábitos o cuáles son nuestras tomas de decisiones en ciertas situaciones y actuamos bien. Y eso es algo bien importante de doble. Y por eso es que siempre como que nos hemos complementado como equipo y hasta el día de hoy pues tenemos un dominio de esa categoría. Te pregunto, dijiste que los main events casi siempre son singles, pero Ujú. ¿le dan el mismo auge a los doubles? No, siempre, o sea, siempre el 1 para 1 va a ser el evento más importante. Claro, doble es importante y pues se lo toman en serio también, pero el 1 para 1 siempre va a ser lo que tiene la mayor atención de la audiencia y de los jugadores. O sea, tú a veces vas a eventos a jugar doble y tú ni practicas. A veces tú no, o sea, no es que tú practicas doble. Tú lo juegas básicamente la mayoría de las veces por instinto o porque te llevan lo del 1 para 1 para dobles y lo juegas. Pero lo que tú realmente te concentras para ejecutar bien y para hacer bien es el 1 para 1. Ahí es que tú practicas con qué personaje tú vas a pelear, contra cuál personaje tú te vas a enfrentar. Pues la mayoría de la atención siempre va a ser para el 1 para 1. Pues fíjate, man, yo consideraría que los matches que sean dobles realmente sean quizás hasta un poco más difícil, porque no solo te tienes que enfocar en ti y en el enemigo, o sea, es como en un uno para uno, que es tú y yo y vámonos, sino Ujú. que en doble tú tienes que estar pendiente a lo que hace tu pareja y a lo que hace también la pareja de tu rival. O sea, no es como que vámonos ahí, nos damos 4 bofetadas en juego y ya. Tienes que estar enfocado en el ambiente. Sí, es totalmente distinto. Básicamente, cuando tú quedas en un 2 para 1, y no importa si tú estás en 0% y los otros están en un por ciento alto. Acuérdense que Smash es un juego por ciento. Es distinto a los juegos tradicionales que son por barra y las barras van disminuyendo basado en el daño que tú tomes. Pues la barra empezó verde y lo que vaya en rojo es lo que has perdido. En Smash es por ciento. Tú empiezas en cero y entre más el por ciento suba, más lejos te lanza un ataque. So, si tú estás en por ciento alto, tú estás en peligro a morir.
Smash es bien distinto en eso a cualquier otro juego que exista, básicamente. Y en doble es tan fuerte que dos jugadores estén contra uno. Vamos a suponer que tu equipo murió y tú te quedaste solo. Que básicamente que si los otros personajes están en porcentajes altos y tú te estás enfrentando con ellos, tú como quieras estás perdido. Porque hasta agarrar puede ser un error porque en lo que tú agarras, el otro te emboscó, te cogió a traición y te dio. O si tú llegas a estar en la esquina del escenario, o sea, estás en el ledge, que es la esquina, te estás agarrando. Tú sabes que cuando tú te subas, no solamente tienes que pelear con él, no solamente te tienes que enfrentar con el tipo que está al frente del ledge, sino con el otro que está velándote todas las opciones defensivas que tú puedas tomar. En este caso sería tu rolear. So ya hazte de mente que rolear no está disponible. Ya esa opción no existe en un 2 para 1. Así que doble es algo bien raro, pero por eso mismo es que se le pierde un poco el aspecto como que bien competitivo, porque ocurren cosas que a veces pues no está en tu poder, tú no lo puedes manejar, tú no puedes remediarlo con práctica eso. Pero en uno para uno sí, en un uno para uno todas las cartas están en tus manos. Tú puedes ejecutar lo que tú hayas practicado, si estás en una situación mala pues aún puedes, tú sabes, tratar de como se dice, sacar el juego del buche. Puedes tratar de remontar el juego. Si tú pierdes un doble, que quizás esta es una pregunta que tengo para mí mismo y quizás para algunos viewers. Si tú pierdes un doble, ¿te afecta en tu rank como jugador? Por ejemplo, estás uno y si pierdes un doble, ¿te afecta? ¿O solamente te afecta en el área de los dobles? No, solamente, incluso te voy a decir más, no hay área de doble. No hay ranking de doble. El doble por eso es que no tiene la importancia que tiene singles, porque básicamente como se establezca un bracket es basado en lo bueno que tú eres en singles. Por ejemplo, el pana mío siempre va a tener seed número uno, porque yo soy el número uno. Y no importa si tú pierdes en dobles, eso no te afecta a individual, porque individual es otro mundo. En verdad, es algo totalmente distinto y muchas veces, por ejemplo, tú tienes un personaje que contra otro no le va bien. Eso pasa en Smash, porque hay tantos personajes que puede ser que tu personaje no le vaya bien con, por ejemplo, en mi caso, que yo uso Pac-Man, si a mí me toca Wolf, que el nombre lo dice, es un lobo, pero que básicamente es un personaje bien fuerte, ese matchup no es bueno para mí. Pero si yo estoy jugando dobles, no importa, porque tengo a alguien que me está vaqueando o porque puedo, entre medio del revolú, pues colar algún ataque o colar una estrategia. Y por eso es que dobles no se relaciona a individuales, a singles. ¿O tú usas a Pac-Man? ¿Algún personaje adicional de Pac-Man? ¿O por qué tú usas a Pac-Man? Yo uso también a Wolf y a Lucina desde que salió Steve y salieron unos personajes nuevos. Pues yo uso otros personajes porque a Pac-Man no le va bien, pero siempre yo he usado a Pac-Man desde que empezó el juego. Y lo usé porque en el juego anterior que yo jugaba, esto tengo que ponerlo un poco en contexto. Yo empecé a jugar Smash competitivo en el Smash pasado, en el de Wii U. ¿Sí? Es un juego totalmente distinto al de ahora. En ese juego yo usaba a Mario, pero mi personaje favorito en verdad era Pac-Man. ¿Qué pasa? Que Pac-Man era bien malo en ese juego. No servía para nada, en verdad. Pero era un personaje curioso. Se sacaba fruta. Su recovery era que ponía las bolitas que él se come en el juego, las ponía y a lo último se comía el pellet y llegaba bien lejos. Pues cuando sale el juego nuevo, yo digo, mira, vamos a probar si Pac-Man es bueno en este juego, a ver si ha mejorado. Eso fue el día uno. Y cuando yo toco el personaje, yo veo que tiene tantas cosas mejores, sus ataques mejoraron, su recovery, la fruta al cargarla, porque él tiene un ataque que él carga fruta, basado en la compañía de Namco, en los juegos de ellos, pues ahora es mucho más rápido y él mejoró en todos los renglones. O sea, es un personaje que está en la categoría de los top tier.
Los top tier son los mejores personajes del juego. Smash tiene 81 personajes y entre los mejores 15 Pac-Man está ahí. Es uno de los mejores personajes del juego. Así que desde que yo vi que Pac-Man mejoró y podía hacer muchas cosas distintas a las que podía hacer en el juego pasado, pues yo empecé a usarlo y empecé a dominar con él rápidamente, a pesar de que era un personaje totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a usar. Pero yo le tenía tanto cariño al personaje que me metía al modo de entrenamiento, le empecé a sacar sus cosas, sus estrategias, empecé a ver los combos y lo entendí rápido y me fue súper bien con él. So, ¿cómo tú llegaste a ser, ¿verdad? Literalmente el actual número uno en Puerto Rico. ¿Cómo fue esa trayectoria, mano? O sea, cuántos torneos fuiste? ¿Qué lugares quedaste? ¿Cómo fue ese camino? Asumo que fue rough, porque en verdad Ujú. empezar en un juego de Wii U, que tú dices que empezaste competitivo, realmente empezaste, yo consideraría que tarde. Estamos hablando de que Sí. pasaste el de 64, pasaste el Melee, que considero que se jugaba también competitivo, y pasaste el de Wii, que era Brawl. So, ¿cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo fue ese camino? Pues mira, cuando yo empecé a jugar el de Wii U, pues yo siempre fui un buen jugador. Fui incluso rápidamente, yo fui de los mejores 10 jugadores de la isla. Pero nunca, no fue que rápido fui el número uno. Yo te diría que yo empecé en el 2015 a jugar el juego y solamente en el 2017, o sea, 2 años después, yo empecé a consolidarme como el mejor jugador. O sea, empecé a dominar los torneos, empecé a constantemente quedar número uno. Antes, entre el 2015 y 2016, siempre había un argumento en que quién iba a ganar un torneo. O lo va a ganar Iking, que soy yo, o lo va a ganar Seon, que es el amigo mío, que en el mercado, el que mencioné anteriormente. O otros tres jugadores que eran muy buenos, 3 de ellos no están en la isla ya, los tres. Pero sí hubo un, ¿cómo te digo? Un camino que recorrer para llegar a esa posición de ahora. Y me acuerdo claramente cómo empezó todo, o sea, cómo yo empecé a dominar la escena. Fue en un torneo que yo empecé a usar otro carácter que había salido, que era Cloud. Eh, Final empecé a usar Fantasy. ese personaje. Sí, sí, salió Cloud y yo soy fan de Final Fantasy, eso ya tú sabes. Y empecé en ese torneo muy bien y lo gané. Lo gané y de ahí en adelante, mano, no perdí. No perdí uno más. O sea, fue desde ese torneo, me acuerdo clarito. Fue un torneo en Bayamón que yo fui, yo gané ese torneo contra el amigo mío en la final y de ahí en adelante logré consistencia, logré ser bien tranquilo, o sea, nunca estaba nervioso en los torneos, siempre cuando yo voy a un torneo yo tengo confianza en mí mismo, no titubeo, no dudo. Y se tardó mucho en el sentido de que tú tienes que aprender un montón del juego. O sea, Smash es un juego bien complicado. Tú tienes que aprender a cómo pelear fuera del escenario, dentro del escenario, en plataformas, porque es distinto a Street Fighter que tú vas de lado a lado. En Smash hay plataformas. O sea, tú tienes que saber qué combos hacer desde el piso hacia la plataforma. Eh, Hay técnicas distintas. Por ejemplo, hay algo que se llama los jab locks, que es que cuando tú en Smash tiras a alguien contra el piso, tú tienes la oportunidad de hundir un botón y levantarte antes de que toques el piso. Pero si tú no lo haces, si tú caes esplachado y la persona te da un jab, pues básicamente tú te quedas paralizado y te pueden conectar ahí un combo más fuerte. Pues hay tantas cosas que aprender que yo diría que como el 50% de Smash es aprender. Esto aprender todo lo que tú puedes hacer y aprender de los demás personajes. Porque pues los personajes son tan diversos que varía mucho lo que tú vas a hacer en un juego que en otro. Por ejemplo, si te toca con Yoshi es otro mundo que si te toca contra Cloud, digámoslo así.
¿qué tan difícil es realmente mantenerse enfocado o entrenando? Porque realmente ninguna de esta gente yo considero que se quitan, o sea, también siguen entrenando y tú también tienes que entrenar. ¿Qué tan difícil es tú mantenerte quizá updated con tus movimientos y al día con el juego? Ahora mismo ha sido la etapa más difícil. Porque, primero que nada, pues me casé recientemente. Me casé en diciembre del año pasado y vienen distintas responsabilidades. Uno se muda, tú sabes, ya está la vida de adulto. No es lo mismo yo haber entrenado cuando estaba en Cora, que yo después de de la universidad pues me iba para casa, no tenía las responsabilidades que tengo hoy día, que entrenar en esta etapa. Y mucho de ello se debe a que tú manejes el tiempo bien. Tienes que tener un buen manejo de tu tiempo, o sea, no puedes distraerte en otras cosas. En el caso mío, lo que a mí me ayuda es que yo no soy una persona de salir mucho. Yo no estoy en fiesta, yo no salgo mucho con muchas amistades. Tengo unas amistades en particulares, pero no es que salgo con muchas personas. Y soy un tipo de más de estar en la casa, en mi ambiente. Y eso me ayuda, obviamente, si yo fuera otro tipo de persona, pues tuviera ese reto que vencer, esa, esa distracción. Pero al no tener esas distracciones, pues me ayuda a concentrarme más, a estar más pendiente. Tengo que estar al día, por ejemplo. Yo siempre antes era un tipo de estar en Facebook. ¿Qué pasa? Smash ahora se mueve a Twitter, en el sentido de que todos los jugadores están en Twitter, están hablando del juego por Twitter. eh, Tú sabes si va a pasar un torneo basado en lo que un organizador de torneos ponga a través de Twitter. Así que tú tienes que estar pendiente de eso también, para saber qué es lo que se va a jugar, qué buenos jugadores van a ir. Tú tienes que estar pendiente a los buenos jugadores para, ¿verdad? Estar al día en el meta, estar en día en qué personaje es bueno, qué estrategia está funcionando ahora o qué tipo de juego se juega en el 2022, que es bien distinto al Smash del 2021, aunque no lo creas, un año de diferencia, las estrategias y lo que se aprende es mucho. Tú no puedes estar durmiéndote con Smash. Tienes que estar al día con lo que pueden hacer los jugadores y los personajes. Así que la mayoría es cuestión de tú administrar tu tiempo en lo que te ayuda a mejorar. eh, Estar jugando constantemente, estar yendo torneos. Por ejemplo, yo tengo torneos bisemanales, que hay una liga ahora mismo que se llama el XG League, de un equipo aquí en Puerto Rico que se llama Centric Gaming, que yo estoy en él, por cierto, yo soy parte de Centric Gaming, y ellos hacen torneos bisemanales, pero también hay torneos semanales los jueves que no estoy yendo constantemente, pero siempre me doy la vuelta. Puede ser que este jueves no fui, pero el otro voy. Y jugando en casa. Ahora mismo el Switch mío está modiado. Yo lo modifiqué con un amigo mío para que el training mode, el modo de entrenamiento, tenga distintos features que se puedan usar. En el modo normalmente, cuando tú entrenas, pues el otro personaje no puede hacer nada. Pero cuando yo modé el Switch, yo puedo hacer que la computadora tome distintas opciones y así yo recreo lo que un jugador va a hacer. Y es una mejor manera de entrenar. Hay, hay ciertas cositas que tú puedes hacer para mejorar en el juego y es cuestión de estar al día, estar viendo lo que puedes mejorar. Ah, no. So, básicamente tú te mantienes entrenando en tu casa, a pesar yendo a los torneos entonces más o menos bisemanales cuando puedes hacer este entrenamiento. Ujú, Te pregunto, y quiero que me explique, ¿verdad? No solo a mí, sino a las personas que están viendo o que van a ver esto. ujú. ¿Cómo trabaja entonces el sistema de ranking? O sea, ¿cómo llegaste a ser número uno? ¿Cómo trabajan esas puntuaciones y esos ranks? Porque honestamente yo no sé cómo trabaja. Y por eso te pregunto, tú que estás en ese ambiente, ¿cómo trabaja eso? Eh, Hay torneos, hay torneos que se hacen, que si tú entras a una página que se llama Smash Dojo en Facebook, nosotros tenemos un ranking basado en los torneos que son parte de la liga.
si se hace un torneo, ahora mismo los que cuentan para ranking básicamente son los que te dije, los bisemanales. Pero antes no era así, antes habían torneos semanales. Básicamente todos los fines de semana había un torneo. Eso es en la época del juego de Wii U. Ahora en el nuevo, en Ultimate, pues ha cambiado. En el 2019 había muchos torneos semanales, pero ahora son bisemanales. Y básicamente tú tienes que entrar a esa página y estar atento a cuáles son los torneos. Hay un calendario en el cual tú puedes ver los torneos que cuentan para la liga y basado en qué personas tú le ganes, cuán lejos tú llegues en un bracket, pues a ti te clasifican en el ranking. Y hay seasons, hay etapas, no, etapas no, yo diría que son como que temporadas en las cuales tú puedes estar número uno, vamos a suponer pasan 3 meses o 4 meses y a los otros 4 meses hay un ranking nuevo. Así que es cuestión de tú estar participando, tienes que participar en muchos torneos para que tú mantengas tu posición. No es como si ahora mismo yo soy el número uno y a mí me dio la gana de faltar y pues ya tú sabes que yo voy a bajar para el próximo ranking. Ok, entiendo. So, más Dojo dijiste, son como que ellos son mayormente los que evalúan toda esta cuestión de la puntuación y los lugares. Sí, hay organizadores que ya tienen los torneos predeterminados y si tú quisieras organizar un torneo, tú tienes que seguir una métrica, unas reglas. Tienes que tener unos locales también, o tienes que tener un área específica en donde, tú sabes, pueda agruparse mucha cantidad de personas. Y es en Facebook como tal, tú buscas Smash Dojo PR y te va a aparecer el grupo. Y en Twitter, pues, una vez tú entres en Smash Dojo, pues le puedes preguntar a los que están en la página y te van a llevar a contactos por Twitter también, porque en Twitter es también activo. Ahí cerrando, mano, ¿cómo tú ves el gaming aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico hay mucho potencial en los juegos. Eh, Como te había mencionado aparte, pero ahora lo digo en la entrevista, pues Smash en términos de liga, de competencia, es el eSport más importante en Puerto Rico. Eh, por ejemplo, un torneo de Call of Duty en Puerto Rico, te pueden llegar unas 40 y pico personas, vamos a suponer, máximo. Yo he escuchado que es hasta menos. Pero un torneo de Smash te pueden llegar 100 personas. Bisemanalmente te llegan 60 y pico personas sin fallar. Así que hay un montón de gente que juega Smash en Puerto Rico. Y eso que a veces se les hace difícil a los de distintas zonas viajar, pero hay gente que tiene sus áreas particulares en donde juegan. Por ejemplo, la gente del sur de Puerto Rico, Ponce, Peñuela, tienen su grupito y están activos en esa área. Eh, en términos de Smash, yo te diría que Smash tiene un futuro bien prometedor aquí, porque tiene buena representación. Cuando nosotros viajamos, pues mayormente yo, o sea, cuando yo viajo, yo llego lejos en torneos nacionales a nivel de Estados Unidos, o sea, a nivel mundial. Los torneos que se hacen en Estados Unidos son los que son los más grandes del mundo, también en México. Eh, por ejemplo, yo fui a un torneo en California, en San José, y fueron 2.000 personas. Y yo logré entrar al bracket principal. De todas esas 2.000 personas, yo quedé entre los mejores 49 del torneo. Después fui a un torneo en México, que fue Smash Factor, que fueron entre 700 y pico personas y ahí quedé 33. Que ahora mismo yo me encuentro entre los mejores 28 del mundo para entrar al Campeonato Mundial de Smash. Que yo te diría que aquí en Smash hay mucho potencial, hay muchos buenos jugadores. En general, te diría que en Street Fighter, en Fortnite, cuando se hacen torneos, hay mucha gente jugando. Hay mucha gente que ama los juegos en Puerto Rico y no solamente a nivel casual, como se dice, sino a nivel de liga.
la escena aquí de los videojuegos se está moviendo mucho. Ahora mismo acaba de pasar un torneo bien grande que siempre se hace todos los años que se llama First Attack. Se hace en el centro de convenciones. Es un torneo que vienen de alrededor del mundo. Este año vinieron para Smash hasta un jugador de Japón y todo. Así que hay un buen futuro para los juegos aquí. Bueno, aquí juegan, yo he visto que juegan de todo, aquí juegan tanto Rocket League, obviamente Call of Duty, pero tanto, por ejemplo, los Rocket League, que es uno de los esports, incluso yo soy un gamer, creo que era, o Hambo, estaban patrocinando eso en la escuela, llevando consolas de Xbox para que jueguen Rocket League, mano, implementando que es el esport. Y yo juego a Rocket Sí, League y hay gente, o sea, yo no le hice tryhard, pero es porque están en otro nivel ya que uno, un tipo casual como yo no llega, mano. sí, sí. No, hay mucha gente que hoy día se toma los juegos bien serios. O sea, tienen la rutina y el método de entrenamiento como si fuera un atleta. O sea, es alguien que ya tiene su manera de entrenar y de mejorar y se toma el juego. Ya no es un jueguito. Aunque tú le digas juego, no es un juego. Por eso se le están denominando ya esports, deportes electrónicos. Porque ya hay ligas, incluso hasta el Comité Olímpico ya está considerando incluir los juegos en los próximos Juegos Olímpicos. Porque pues tienen sus estrategias, tienen su manera de entrenar, tienen su distinción entre las cosas competitivas que los humanos hacen. Una de esas cosas es ajedrez, por ejemplo. El ajedrez la gente piensa que no es un deporte porque no te estás saltando a puño, porque no estás sudando. Pero yo jugué ajedrez y yo te puedo decir que el ajedrez es algo muy complejo, muy difícil y competitivo como él solo. Un mundo competitivo de verdad, el ajedrez. Yo, tú sabes que nosotros jugamos ajedrez, pero yo no sabía jugar al ajedrez. O sea, yo sé mover las fichas, pero eso de Sí. formarte una estrategia, mano, está bien complejo. Y quizás no te dejarte a puño, como tú dices, con alguien por ahí, como lo es el boxeo, el UFC, o en baloncesto, cogiendo una cancha a otra, pero mentalmente te drena. Es un juego que te drena y tú tener esa presión de que tienen un reloj al lado tuyo también, o muchas veces pues sabemos que quizás las fichas negras tienen una desventaja porque son las segundas que van. Ujú. Es malo, es malo. Sí, sí, definitivamente. ¿Cuál, mano, cuál es tu meta? ¿A dónde tú piensas llegar con esto? O si es que realmente simplemente lo ves como que algo momentario, o ¿cuál es tu meta? Si te soy bien sincero, ahora mismo yo estoy viendo hasta dónde yo puedo llegar, porque mi meta siempre fue ser de los mejores del mundo. Ahora yo te diría que lo soy, pero al cumplir esa meta, pues han llegado otras cosas, han llegado nuevas metas. Y mi nuevo objetivo es estar entre los mejores 50 jugadores del mundo, eventualmente mudarme para allá y pertenecer a un equipo. Tú sabes, como lo es Face, Ujú. como lo es TSM. Me gustaría estar como que patrocinado por un equipo de Estados Unidos o de otro país también. Mm, Hasta en un punto, si se diera la oportunidad, vivir de los juegos. Porque tú puedes vivir de los juegos, pero no en Puerto Rico. Tú puedes vivir de los juegos si tú brincas el charco, vas a Estados Unidos, a Japón, a Corea, por ejemplo, y perteneces a uno de esos, de esas franquicias grandes. Así que mi meta principal en estos momentos es clasificar al Campeonato Mundial de Smash, que estoy en la posición 28, te diría que esa es mi meta principal. Los mejores 32 jugadores entran al campeonato, así que estoy en ese renglón. Y sería algo bien importante porque Puerto Rico estaría en ese escenario a nivel mundial, que nunca lo ha hecho, por cierto. Y también me diera la oportunidad de tener distinta audiencia que me vea. Porque yo soy un jugador que está a un nivel bien alto, pero al estar localmente en Puerto Rico, pues a veces cuando viajo, la gente no sabe quién yo soy. Hasta que juegan conmigo. Cuando juegan conmigo dicen, diablo, ¿quién carajo es este cabrón que juega tan bien? Como que de qué estado tú eres o de qué sitio eres.
Y cuando el día de Puerto Rico se quedan impactados. Porque pues siempre va a haber mejores oportunidades de jugar el juego allá porque hay más, allá es en donde son los torneos y hay más jugadores. Que mi meta es entrar a ese mundial ahora mismo, que va a ser en diciembre. Ok, para cerrar, ese torneo, y quiero que me hables de esto, es sobre lo que habías puesto de tu GoFundMe y los torneos, ¿verdad? Y la recolecta de ese dinero. ¿Es para ese torneo? Sí, sí, Pues es háblame de para ese, clasificar. háblame de, ya me hablaste un poquito del torneo, pero háblame entonces de lo ¿verdad? Del GoFundMe y dónde va a ser el torneo. Pues mira, el GoFundMe que yo estoy haciendo ya está a punto de llegar al objetivo. Yo lo había puesto en mi página de Facebook. Yo puedo tratar de darle un copy paste por aquí y ponértelo por el Discord para que después tú lo pongas en tu página si puedes o algo, Sí. ¿verdad? Eh, yo estoy haciendo un GoFundMe para participar en dos torneos, uno que va a ser en República Dominicana y uno que va a ser en New Jersey, en Estados Unidos. Esos dos torneos te dan puntos para tú clasificar para el Campeonato Mundial que es en diciembre. Los dos torneos que yo estoy recolectando dinero van a ser en noviembre. Y pues básicamente estoy recolectando el dinero porque es algo que cuesta mucho sacarlo del bolsillo de uno, ir a estos eventos. Cuando no tienes patrocinadores, pues no es fácil. Y porque tengo también gente que me apoya, así que tuve la confianza de como que tirarlo, porque tengo gente que sabe que yo pues me he dedicado mucho a esto y he invertido mi tiempo y ya estoy a punto de llegar a esa meta, que yo te lo puedo, voy a entrar aquí, te lo voy a enviar para que después tú hagas lo tuyo y lo pongas. Sí, tranquilo. Sí. So, Y nada, ese GoFundMe también eh, yo lo tiré porque ya mi equipo, Centric Gaming, me había apoyado para un montón de eventos anteriormente. Eh, yo había ido ya a 5 torneos antes de estos dos y por eso había tenido la oportunidad de estar en la posición que estoy ahora, gracias a mi equipo también. No se me puede olvidar eso. mano, pues, en verdad te deseo el mayor de los éxitos. Sigue partiendo. Espero cuando te pregunten dónde tú eres, yo sé que lo dices orgullosamente de Puerto Rico, porque tú eres bien patriotamente orgulloso, pero De que, Aguadilla. sí, mano, en verdad, sigue partiendo, mano, y no te quites. Yo sé que quizás tú quieres ser los top, pero no te quites, ya estás ahí, ya eres top aquí, falta allá afuera, eso es lo que te queda hacer. Claro, y eso es lo que se va a hacer. Te agradezco la oportunidad de la entrevista, mano, y me alegro que estés dando esta iniciativa con tu canal, como que de entrevistar y de jugar distintos juegos. Voy a estar más pendiente. Ya he estado atento a un par de tus publicaciones, pero voy a pasar por el stream más a menudo, confía. Sí, mano, esa es la idea, en verdad, que quizás, como tú dices, yo quiero que la gente conozca lo que son estas personas que realmente, mira, por ejemplo, tú que estás en el top número uno, la gente sepa quién es Iking y cómo nos Ujú. representa Iking allá afuera y en los diferentes torneos. Porque la gente lo ve y como tú dices, ya esto se está convirtiendo en un esport. Es prácticamente un esport. Esto tú estás yendo y estás compitiendo no solo por ti, sino también por poner el nombre de Puerto Rico en alto. Y quizás sales tú ahora, pero de aquí a 5 años sale allí el vecino del barrio. Quizás tú Ujú, motivas exacto. a alguien. Y eso, mano, yo creo que eso es lo más importante, yo diría, ¿verdad? Sí, sí. Inspirar a la gente y Sí. hacerle saber que pues es algo con un futuro. Y posible de hacer. Siempre y cuando haya disciplina, que fue el primer tema que tocamos. Claro, claro. Sí. Mano, nuevamente te lo agradezco por haber compartido conmigo y haber compartido tu anécdota. Eh, ¿Tienes alguna página que quizás esta gente te pueda seguir o te pueda agregar? Yo sé que me va a compartir el Ah, GoFundMe, pero sí, también me puedes seguir por Twitter a través de @Iking, que Iking es EKING 2626. Iking 2626.
Ahí yo siempre estoy activo, que vas a ver de vez en cuando posts míos y me vas a poder seguir sobre el juego. Hermano, estaremos pendientes a ti. Nuevamente te deseo éxito y mi gente, buenas noches. Se me cuidan. Usted, Viking. Nos vemos, Corillo. Buenas noches, nos vemos.